La del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Emilio Gutiérrez Duncan, soy tutor de la zona Caribe y pertenezco al CECAP de Puerto Colombia, ¿verdad? Darle la bienvenida a los estudiantes de Puerto Colombia que se encuentran en este momento asistiendo al CIPAS y también a los estudiantes de Plato, para los cuales fueron creado este espacio. Sin embargo, tengo entendido que también hay otros estudiantes de otros centros que por cuestiones de horario, por cuestiones de inscripción, están en este momento acá. Entonces también darle la bienvenida por regalarnos este espacio. Agradecerles también porque sé que muchos están trabajando, sé que muchos están en sus ocupaciones, pero este espacio es importante no solamente para el puntaje que otorga el CIPA, que son 15 puntos, sino que también es importante porque en este momento vamos a aclarar dudas, inquietudes y vamos a tratar generalidades de temáticas a trabajar en el RAC número 2, ¿verdad? Que corresponde al cuestionario del reto número 2 del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces, antes de iniciar esta grabación, pues ya dimos la importancia de cómo registrarse en el CIPAS y recordamos varias veces cómo se inscriben y cómo confirman asistencia. Entonces, he aquí la importancia de la asistencia. Recuerden que le vamos a otorgar el puntaje de los 15 puntos y es importante que ustedes cumplan con el registro, con la inscripción y con la participación activa en este CIPAS. ¿Listo? Antes de iniciar, pues nos gustaría empezar con unas preguntas que en su gran mayoría nos hacemos, ¿sí? Y que muchos de ustedes nos han hecho también en diferentes encuentros. La primera es cómo saber si un argumento es válido. Cómo saber si un argumento es válido o estamos en una conversación y decimos, ve, esta persona está argumentando de una forma válida o esta persona está hablando de una forma lógica, ¿sí? Y la otra pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener una decisión basada en un razonamiento incorrecto? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias puede traer una decisión basada en un razonamiento incorrecto? Aprovechar este espacio de las preguntas para decirles que es un CIPA diseñado para que ustedes participen, por lo tanto, vamos a alzar la manito, vamos a contestar, vamos a tomarnos en serio esta herramienta que tenemos el día de hoy, como es el CIPA, para poder pues, participar y poder afianzar nuestros conocimientos. Entonces, ¿quién da respuesta a una de esas dos preguntas? Sí, vamos a alzar la manito, vamos a participar. El argumento es válido cuando se tiene ¿cómo se llama eso? Cuando se tienen los argumentos, o sea, necesarios para que tú creas que eso es válido. Por ejemplo, la ley, ¿me entiendes? Tal ley dice eso, entonces el gobierno debe, Ok. El compañero dice que un argumento es válido cuando se tienen las precisiones necesarias para afirmarlo así, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias puede tener una decisión basada en un razonamiento incorrecto? ¿Quién nos dice? Sé que algo es incorrecto, entonces, y estoy tomando una decisión basada en algo incorrecto, entonces, ¿qué consecuencias puede traer? Beatriz, Buenas noches, profe. Bueno, considero que buenas noches. una de las consecuencias que puede traer tomar una decisión basada en un razonamiento incorrecto es que los resultados no van a ser los esperados, teniendo en cuenta que si razonamos mal de una manera pues incorrecta, las expectativas que esperamos cumplir no van a ser cumplidas a cabalidad. Entonces, pues se pierde como el objetivo de ese hecho, porque no se razona de forma adecuada y correcta. Ok, muchas gracias, Beatriz. Se pierde el objetivo, dijo ella, y no se cumple a cabalidad con lo que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, es importante, a raíz de lo que nos dijeron los dos compañeros, pues que es importante saber cuándo es un argumento válido y es importante basarnos en la lógica para llegar a no tener consecuencias incorrectas en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, ¿verdad? O en nuestra profesión o en alguna toma de decisiones que tengamos en algún momento de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, el objetivo entonces principal de este CIPAS es prepararnos para pensar, pero a la vez es jugar y razonar con todas las temáticas acá.
temáticas correspondientes al RAC número 2. Aplicar la lógica en contextos reales, pero también vamos a participar en retos gamificados y fortalecer el pensamiento crítico. Recuerden que al finalizar el RAC número 2 encontraremos un reto 2, que es un cuestionario, ¿verdad? Que cierra el 5 de octubre y en ese cuestionario vamos a estar midiendo el pensamiento crítico y el pensamiento lógico también. Entonces es importante desarrollar este tipo de pensamientos. ¿Qué haremos entonces en el CIPA? Vamos a tener las generalidades, vamos a tratar los tres temas principales del reto número 2. Vamos a tener un reto interactivo donde estaremos evaluando lo que hemos aprendido. Vamos a ver las aplicaciones profesionales de estas temáticas a nuestra vida profesional. Luego vamos a tener un juego interactivo también que vamos a tener en cuenta para medir nuestros conocimientos acerca del tema. Y por último, unas reflexiones finales. ¿Listo? Generalidades, lógica proposicional. Vamos a tener los cuantificadores y vamos a tener las proposiciones categóricas. ¿Listo? Para iniciar, pues iniciamos de lo más básico, lo que es una lógica proposicional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una lógica proposicional? Son una serie de conjuntos de entidades donde conectadas entre sí, vamos a encontrar la proposición simple, la proposición compuesta, vamos a encontrar los conectores lógicos, las tablas de verdad y la clasificación de ellos. Ahora, siempre que nosotros estamos conversando con alguien, siempre que estamos argumentando algo, siempre vamos a utilizar proposiciones, ya sean simples o compuestas. Ahora, es importante saber cuándo es una proposición simple y cuándo es una proposición compuesta. Entonces, ¿qué es una proposición simple? Simplemente es un enunciado, ¿verdad? Que afirma algo o que niega algo. Es decir, que tienen un valor de verdad, si es verdadero o falso, ¿sí? Estas proposiciones simples no tienen conectores lógicos. Por lo tanto, es sencillo de verificar o de percibir. Por ejemplo, nos dicen Carolina tiene una hija llamada Valentina. Carolina nos puede afirmar si su hija se llama Valentina o no, ¿verdad? Entonces, si la hija se llama Valentina, el juicio va a ser verdadero. Pero si Carolina tiene una hija que se llama Laura, el valor de verdad o el juicio va a ser falso, ¿cierto? Entonces, eso es una proposición simple porque podemos decir si la hija de Carolina se llama Valentina o no se llama Valentina, ¿verdad? Ahora, otra proposición simple sería Jairo hace lindas cocinas de madera. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden decir si Jairo hace unas lindas cocinas de madera? Sus clientes, que pueden catalogarlas como cocinas lindas o no, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo un juicio, estamos enunciando una proposición y le estamos dando un valor de verdad, que puede ser verdadero o falso. ¿Listo? Estas proposiciones únicamente se pueden denotar con las letras minúsculas. Entonces, recordemos, es simple porque se le puede dar un valor de verdad o falso y no tiene conectores lógicos y se denotan con una letra minúscula. Ahora, ¿qué pasa con aquellas que cuando tenemos una, dos o tres o cuatro proposiciones juntas? Esas proposiciones se llaman proposiciones compuestas, ¿sí? Son enunciados formados por dos o más proposiciones simples unidas por un conector lógico. ¿Listo? Entonces, yo tengo varias proposiciones y las voy a tener unidas por unos conectores lógicos. En este caso, el ejemplo que tenemos es Alejandro vende zapatos o vende bolsos de cuero, ¿sí? Entonces, Alejandro puede que venda zapatos o bolsos de cuero, están siendo dos proposiciones y la estamos uniendo con un conector lógico que en este caso es la O, ¿sí? Ahora, el otro ejemplo nos dice, si Lina estudia para la prueba, entonces obtiene la beca de excelencia. Tenemos dos proposiciones simples unidas por un conector lógico que es el sí entonces y nos está convirtiendo esas proposiciones en una proposición compuesta, ¿verdad? Ahora, profe, ¿solamente existen esos conectores lógicos? No, ya vamos a darnos cuenta cuáles son los conectores lógicos más usados, cuáles son las simbologías y cuáles son los lenguajes naturales. ¿Qué es el lenguaje natural en los conectores lógicos? El lenguaje natural es como nosotros lo leemos o como lo expresamos, ¿sí? ¿Cuáles son esos lenguajes naturales? El no, el y, el o, el sí entonces o el sí y solo sí, ¿verdad? Ellos tienen un símbolo y tienen un nombre en el pensamiento lógico matemático. Para el no, el símbolo es una pestaña, ¿verdad? Y es la negación.
Para el I es una V invertida y es la conjunción. Para el O es una V, perdón, y es una disyunción. El sí entonces está simbolizado por una flecha, ¿verdad? Y es el condicional. Y el sí, solo sí es el bicondicional y está simbolizado por una doble flecha. Cada uno de esos conectores lógicos tienen unas leyes, ¿verdad? Y esas leyes se ven más a profundidad en las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad? Son una herramienta que muestran todos los valores posibles de verdad para una proposición compuesta. Es decir, en la tabla de verdad me van a mostrar todas las combinaciones que se pueden hacer a raíz de encuadrar dos proposiciones compuestas o más proposiciones compuestas. En este caso de la tabla de verdad vamos a estudiar las leyes en cuanto a la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos dos proposiciones simples y las vamos a conectar o las vamos a entrelazar con un conector lógico, ya sea la negación, la conjunción y la disyunción, el bicondicional y el condicional. Para cada una de ellas, a la hora de combinarlas, se va a cumplir una ley. Entonces, ¿cuál es la ley de la negación? La ley de la negación nos dice que el valor se va a negar o se va a contradecir el valor original de la proposición. Entonces, si yo voy a negar P, reviso que primer valor es verdadero, verdadero, falso y falso. En la negación sería todo lo contrario, o sea, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Ahora, para la conjunción o el y, sería verdadero, verdadero, verdadero. Quiere decir entonces que cuando las dos proposiciones son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. De resto es falso. Entonces, verdadero, falso, 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 verdadero, falso y falso me da falso. En la disyunción o el o es todo lo contrario. Me va a dar falso cuando las dos son falsas. De resto son verdaderas. Entonces, si tengo verdadero, verdadero, acá es verdadero. Si tengo verdadero y falso, acá es verdadero. Si tengo falso y verdadero, acá es verdadero. Y si tengo falso, falso, como dice la ley, va a ser falso. ¿Listo? Ahora, en el condicional, que es el entonces, la regla me dice que es falso únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto es verdadero. Repitamos. Es falso únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. De resto es verdadero. Entonces nos vamos a las combinaciones de la tabla de verdad y miramos que la primera es verdadera y verdadera nos da verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es verdadero. Y falso es verdadero. Por último, tenemos el bicondicional, que es el sí y solo sí, ¿verdad? Y nos dice que se cumple la bicondición cuando es verdadero cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas. Es decir, cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor, es verdadero. Si tienen valores diferentes, son falsas. Entonces, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Y falso es verdadero. ¿Listo? Estas tablas de verdad ayudan a validar algún argumento y nos van a determinar si nuestra combinación o nuestro argumento es una falacia, es una contingencia o es una indeterminación. ¿Qué es eso, profe? Ya les voy a explicar. Cuando en nuestra tabla de verdad el resultado final nos da todo verdadero, ¿verdad? Estamos hablando de una tautología. Quiere decir que para todos los valores de verdad en sus proposiciones simples, todo es verdadero, lo que quiere decir que es una tautología. Cosa contraria pasa cuando todo es falso, ¿sí? Cuando todo es falso, todos los posibles valores de verdad son falsos y estamos hablando de una contradicción o un absurdo. Y cuando en el resultado de la tabla de verdad me da verdadero, falso, estamos hablando de una contingencia o una indeterminación. ¿Listo? Entonces, tenemos las proposiciones simples, pasan a ser proposiciones compuestas, ¿verdad? Por medio de un conector lógico. Al tener unas proposiciones compuestas, puedo llevarlas a las tablas de verdad, ¿verdad? Para determinar cómo es el resultado. Y dependiendo de lo que me dé en la tabla de verdad, voy a determinar si es una tautología, contradicción o una contingencia. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahora me diga, ¿No? Bueno, entonces
Profe, ¿para qué nos sirve todo esta conceptualización? Eh, las tablas de verdades se aplican en la vida real de las diferentes formas y una de las más utilizadas es cuando vamos a tomar decisiones fundamentadas, cuando vamos a evaluar argumentos o debates o textos escritos, ¿verdad? Podemos determinar si esos debates o esos textos están bien estructurados por medio de la lógica y si nos llevan a un resultado como la contingencia o la tautología o la falacia. Y también nos sirve para resolver problemas en diferentes áreas del conocimiento. Entonces es una herramienta bastante útil en nuestra profesión y en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, ¿quién me da un ejemplo de una proposición simple que tenga valor de verdad y que no tenga conector lógico? ¿Quién me da un ejemplo? Buenas. Sí, te escucho. Un ejemplo puede ser Lina tiene los ojos lindos. Ok. Después del lunes viene martes. Después del lunes viene martes. Sí. Ok. Eso puedo determinar que es verdadera. Sí. Y la otra también puedo determinar que es verdadera porque efectivamente El el calendario cielo me es marca azul. que después del lunes es martes. Sí. Mañana es 18. Mañana es. Mañana es festivo. Es lo que te escuché, no. Mañana es. El cielo es azul. El cielo es azul, Mañana es exactamente. Si yo digo que mañana es festivo y La voy a un semana, calendario y no lo es, el valor determinado es falso, ¿verdad? Por lo tanto, puedo afirmar o puedo determinar si el concepto que me está hablando la persona o me está afirmando algo es verdadero o es falso. Y es ahí donde llevamos a la aplicabilidad del concepto. ¿Listo? Esto todo lo que tiene que ver con la lógica proposicional. Ahora, pasamos entonces a otra generalidad son los cuantificadores. Y quiero que ustedes me digan, cuando le hablan cuantificadores, de qué estamos, de qué nos acordamos o de qué hablamos o de qué se nos viene a la mente cuando hablamos, cuando nos dicen la palabra cuantificador. profe de número. De números, sí, pero números de qué? cuando determina la Puede cantidad, ser de porcentaje también, profe. Cuando estamos hablando de porcentajes también. Cuando determinan qué estaban diciendo por ahí. cuando determina la cantidad, Cuando se determina la cantidad, pero es exactamente de qué. De un conjunto. de De cantidad, un conjunto. Ok, bien. Eh, Estadísticas. de estadísticas, de un conjunto, de un algunos, objeto, algunos, de un grupo como tal, ¿verdad? Sí, estamos cuantificando, estamos hablando. Todos entonces en ese sentido coincidimos que cuantificador es cuantar o agrupar, ¿verdad? Entonces, cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. En este caso, cuantificador es determinar o contar la cantidad de una proposición. Hablamos de una proposición simple o de una proposición compuesta, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cuantificadores? Existen tres tipos de cuantificadores. El universal, que es para todo, y se simboliza con la A invertida, cuantificador universal para todo. Entonces, para todo X perteneciente a se cumple este cuantificador. Existe otro que es la E también invertida, es un cuantificador existencial y nos dice que existe al menos un X en A que cumple con esa condición, ¿verdad? Entonces es existencial porque existe por lo menos alguno en el conjunto para poder cumplir con esta característica. Y el otro cuantificador es el cuantificador existencial único, que es la invertida también, pero con un signo de admiración. Y nos dice que existe un único elemento en A que cumple con la característica, o sea, un elemento unitario, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de cuantificadores? Ya los vamos a trabajar y son los cuantificadores universales y los cuantificadores existencial o particular. Acá quiero que estemos pendientes en dos cositas, en que estos cuantificadores van a ser o negativos o afirmativos, ¿verdad? Entonces, va a existir cuantificadores universales positivos o afirmativos y cuantificadores universales negativos. Y también van a existir cuantificadores existenciales afirmativos y cuantificadores existenciales negativos. Entonces, ¿cuáles son los universales positivos? Son aquellos que la proposición es verdadera
para todos los valores del discurso. Es decir, utilizamos la palabra todos, las plantas tienen vida. Entonces, es universal afirmativa primero porque estamos utilizando el cuantificador todo y segundo porque la cualidad que estamos expresando es verdadera, ¿cierto? Entonces, si yo digo todas las plantas tienen vida, estoy diciendo algo que es verdadero, pero a la vez estoy cuantificando y estoy diciendo que son todas, ¿verdad? Todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Son qué? Son seres vivos. Entonces, es un universal afirmativo. Todos los días del año tienen 24 horas. Eso es un cuantificador universal afirmativo. Ahora, ¿cuándo es un cuantificador universal negativo? Cuando estoy abarcando ninguno, pero también estoy diciendo una cualidad que es negativa. Entonces, ninguna roca tiene vida. Eso es un cuantificador universal negativo. ¿Quién me da un ejemplo ahora entonces de un cuantificador universal positivo y de un cuantificador universal negativo? Recordando que para el positivo es todos y para el negativo es ninguno. Todas las ¿Quién me semanas dice? tienen 7 días. Todas las semanas tienen 7 días, ¿ok? Uno negativo. Todos los meses tienen 31 días. Todos los meses tienen 31 días. Ese es un cuantificador universal Negativo. que a la vez, no, porque estás utilizando el todos y no puede ser Tiene que llevar afirmativo. ninguno, Ahora, ninguno. ningún mes del año tiene 20 Uno de los días. meses. Profe, no había Sí. ningún libro en la biblioteca. No había ningún libro en la biblioteca. Sí, también. No había libros, no había ningún libro en la biblioteca. Ok. Ningún estudiante universitario ha graduado. Exactamente, ningún estudiante universitario graduado. Ahora, existen los existenciales que ya vamos a hablar no de algo general, sino de algo particular, ¿sí? Y se utiliza la palabra algunos, ¿verdad? Para hacer existencial afirmativo y algunos no para hacer existencial negativo, ¿verdad? Entonces, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Algunos estudiantes, no todos los estudiantes se matricularon. Ese es afirmativo y es existencial. Ahora me dicen, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1601. Ese es existencial y también es negativo. Entonces, algunas aves pueden volar, ¿sí? Algunas aves pueden volar. Algunas aves no pueden volar, ¿sí? La diferencia entre uno y el otro es que estoy utilizando la negación para convertirlo en negativo y el otro es afirmativo, el que tiene la palabra no. ¿Listo? Entonces, para concluir con el tema de los tipos de cuantificadores, me regalan también ejemplos de existencial afirmativo y existencial negativo. Algunos niños tienen los ojos de color verde. Ok. Ese es afirmativo, Algunos ahora uno niños negativo. edad. Algunos estudiantes Bueno, del yo curso de diría que pensamiento lógico matemático se encuentran en el CIPA. Algunos, ¿verdad? Son 125 de 3000. Algunos estudiantes están Todos los en el números, CIPAS. Algunos estudiantes no están en el Algunos CIPAS de tienen primera matrícula programación. de todos los números son pares. todos los que. No pueden meterle Todos los todo. números son pares. Ahora universal. Ok. Listo, Algunos entonces hasta estudiantes yo ahí, diría que aprobaron el dudas, inquietudes, examen. algunas preguntas. Algunos estudiantes aprobaron el examen. Algunos estudiantes no estudiantes en aprobaron el examen, algunos estudiantes no aprobaron el examen. ¿Cierto? Entonces estamos algunos existencial particular afirmativo, Mario, existencial particular negativo. Listo, ¿y todo esto para qué? Los que han logrado ingresar a ver las referencias bibliográficas, nos hemos encontrado con que existen las proposiciones categóricas, ¿verdad? Las proposiciones categóricas son aquellas afirmaciones que están categorizadas por categorías o por clase, ¿verdad? Tienen un enunciado acerca de los miembros de la clase y una relación entre ellas. ¿Cómo así?
Por ejemplo, tenemos todas las aves son animales, algunas aves no son animales, ¿verdad? Todas las aves son animales, algunas aves no son animales. ¿Y como yo sé que son proposiciones categóricas? Porque esas proposiciones categóricas tienen una estructura. Recuerden que dijimos ahorita, todas las aves son animales. Entonces, para yo saber si eso es una proposición categórica, debe tener esta estructura. Primero, un cuantificador. Segundo, un término sujeto. Tercero, una cualidad y un verbo o una cúpula, ¿verdad? Entonces, en la anterior proposición que decíamos, todas las aves son animales, ¿cuál es el cuantificador? ¿Quién me dicen? ¿Cuál es el cuantificador? Todos, Todas, ¿verdad? todas, Todos, entonces eso es universal. Universal, afirmativo, todos. Ahora, ¿cuál es el término o sujeto? ¿De quién estamos hablando? Aves. De las Las aves, aves, ¿verdad? Entonces, el término sujeto son las aves y ellas tienen una cualidad. ¿Cuál es la cualidad? Animal. Volar. Animales, ¿verdad? Por lo tanto, el verbo es ser, ser o son aves, animales. Entonces, todas las aves son animales, quiere decir que es una proposición categórica porque está cumpliendo con la estructura de ella, que es un cuantificador, un término sujeto, una cualidad, un verbo o una cúpula. ¿Listo? Existen los tipos de proposiciones categóricas y es la que le estamos hablando ahorita, universal afirmativa, que es todos y tiene una cualidad afirmativa, universal negativa, que es ninguno y tiene una cualidad negativa, ya lo habíamos visto, particular afirmativa, que es algunos son y tienen una cualidad afirmativa y algunos no son y tienen una particular negativa para las particulares negativas. ¿Listo? Esto nos sirve para determinar el cuadro de oposición, ¿sí? Muchas veces nos aparece este cuadro y no sabemos cómo utilizarlo. Entonces, en cada uno de los extremos del cuadro tenemos una letra y en cada una de las letras va la proposición categórica dependiendo a su característica. Entonces, en la letra A tenemos Todos los estudiantes participan en el foro. todos los estudiantes participan en el foro. ¿Quién me da el tipo de proposición categórica que es? Todos los estudiantes participan en el foro. ¿Eso es qué? Universal. ¿Universal qué? Universal. Universal afirmativa. Recuerden que estamos utilizando todos. Universal afirmativa. ¿Listo? Vamos con esta. Ningún estudiante participa en el foro. Ningún estudiante participa en el foro. ¿Eso es qué? cuantificador universal negativo. Universal negativo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la palabra ninguno y estamos contradiciendo a lo anterior. Por eso es que están ubicadas en las partes superiores porque son contrarias. ¿Cierto? Esta es todo lo contrario a la anterior. Todos participan en el foro, ninguno participa en el foro. Son contrarias. Ahora vamos a la parte inferior. En la O tenemos Algunos estudiantes no participan en el foro. algunos estudiantes no participan en el foro, ¿sí? Y está en el lado extremo de la universal afirmativa, ¿cierto? Esta es una existencial negativa. ¿Por qué? Porque Negativa. son contradictorias. Entonces, esta me está diciendo que todos los estudiantes participan en el Todos foro los estudiantes participan en el foro. y me está contradiciendo, dice contradictoria. No, no, Algunos algunos estudiantes estudiantes no no participan en participan el en el foro. foro. Entonces, una me está afirmando que sí, todos, pero la otra me está contradiciendo y me dicen, no todos los estudiantes están participando en el foro, por lo tanto son contradictorias, que a su vez Jesús alterna con la en. ¿Listo? Y por último tenemos la I, Existencial Algunos negativo, profe. existencial negativo, sí. estudiantes participan en el Y foro. esta es existencial afirmativa, ¿verdad? Y es contradictoria con la... Algunos estudiantes participan en el foro. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? En el cuadro de oposición, en la E me están diciendo algunos, Ningún ningún estudiante estudiante participa participa en el en el foro. foro. Entonces, contradictoria con la I, porque nos dicen Algunos algunos estudiantes sí estudiantes están participando en el participan foro. en el foro. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el cuadro de oposiciones, porque nos determina si son las proposiciones son contrarias, subalternas, subcontrarias y contradictorias. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Ninguna, profe, ninguna. Ok, entonces, todo esto para qué nuevamente? Para aplicarnos en nuestra profesión. Por ejemplo, los psicólogos para identificar patrones de conducta necesitan el cuadro de posiciones para identificar ese tipo de patrones. En ingeniería es importante este cuadro para diseñar modelos lógicos y decisiones automatizadas. En el mercadeo para formular políticas y segmentar audiencias. En la filosofía y el derecho para estructurar silogismos y juicios a la hora de argumentar, ¿verdad? Este tipo de patrones. Entonces, es importante que todo este tipo de temáticas la trabajemos para desarrollar habilidades en nuestras profesiones. Listo, entonces teniendo en cuenta lo aprendido y teniendo en cuenta estas generalidades, vamos a desarrollar un reto interactivo donde quiero que todos participen, estudiantes. Estamos en un curso que es autodirigido, ¿verdad? Pero queremos que por medio de este espacio no se sientan solos. Recuerden que aparte de tener el monitor en línea, aparte de tener el tutor en línea, aparte de tener los chats de Teams, aparte de tener el correo institucional y aparte de tener el correo interno del curso, donde encuentran a los directores de curso y donde encuentran a los tutores del curso, también tenemos los IPAs y están diseñados para que ustedes participen y no se queden con las dudas y no se queden con la incógnita de saber si aprendí o no aprendí. Entonces, en este momento vamos a desarrollar un reto interactivo y vamos a participar todos en este momento, basado en, pues, en cada una de las competencias que desarrollamos. Es una pregunta por cada temática y la primera es sobre cuantificadores, ¿sí? Me dice, identifica el cuantificador de la siguiente proposición categórica. Todos los estudiantes de la UNAD tienen un compromiso social con su territorio. Entonces vamos a abrir los micrófonos y vamos a participar. Eso sería Universal afirmativo. universal y afirmativo. Claro, porque todos los estudiantes de la UNAD tienen un compromiso. Universal afirmativo. Ok, entonces la respuesta es la B. Universal afirmativo. La sé, la Muy bien. sé. Vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver con simbología de proposiciones. Dice, si no estudio, entonces no apruebo. ¿Cómo se representa esta proposición? Estoy viendo que la primera es un negativa, por lo tanto voy a descartar dos. ¿Cuáles son las que voy a descartar? La A. Primero voy a descartar la B y la D porque son proposiciones que son positivas y no tienen el símbolo de la negación. Me queda la A y la C. Pero ¿por qué es la A o por qué es la C? La A tiene un conector lógico que es el entonces y la C tiene el conector lógico que es la I. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A porque estamos hablando de entonces. Y la proposición nos dice si no estudio, entonces no apruebo. ¿Verdad? Vamos con la otra que es sobre conectores lógicos. ¿Cuál conector lógico representa la disyunción? Disyunción. La B es entonces. La B es entonces. La C es sí y solo sí. Y la D es la conjunción. Por lo tanto, la disyunción es la A o B. Ok. Vamos con el otro tema que es sobre cuadro de oposición, lo último que trabajamos. Y nos dicen que según el cuadro de oposición, las siguientes proposiciones categóricas, ¿qué relación tienen? ¿Verdad? Algunos estudiantes no presentaron la tarea. Algunos estudiantes no presentaron la tarea. Ningún estudiante presentó la tarea. Entonces eso es subalterno, es contradictorio, subcontrario, contrario. ¿Cuál es? Subcontrario. Bien, estamos hablando de algunas estudiantes no presentaron la tarea y ningún estudiante presentó la tarea. ¿Por qué subcontrarias? No son subcontrarias porque no están en la parte inferior. No es ni la I ni la O. Contrarias no son porque no están, no dice todos y después no dice ninguna. Sí, para que sean contrarias tiene que decir todos y ninguna. Y esta empieza con algunos. Entonces, ¿qué son? Son contradictorias. Contradictorias. Algunos estudiantes no presentaron la tarea. Ningún estudiante presentó la tarea. ¿Es qué? Es subalterna. Subalterna, exactamente. Vamos con la penúltima.
que es sobre Ok, tablas de disculpe, verdad. para Dice, que sea subalterna, ¿qué condiciones debe cumplir? debe estar ubicada en la parte O y en la parte I del cuadro de posiciones. En la parte O y en la parte I ya les muestro nuevamente. En la tabla de verdad, esta es sobre tabla de verdad, nos dice, completa la tabla de verdad para la condicional. P entregó la actividad, Q participó en foro. Entonces, entonces Q analiza cuando es falsa. Recuerden que yo en las tablas de verdad les dije unas leyes cuando y que se cumplen en el condicional. Entonces, ¿cuándo es falsa en el condicional? Únicamente en el condicional es falsa ¿cuándo qué? Cuando la P es verdadera y la P es falsa. Cuando la P es verdadera y la Q es falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso en el condicional. De resto son verdaderos. Entonces la respuesta sería la C. Sea la Muy D. bien. La C. La C. Sí, muy bien. Vamos con la última que es sobre lenguaje natural. Recuerden que cuando tenemos los símbolos es lenguaje simbólico o conectores lógicos y cuando tenemos las palabras normales como nos expresamos en un lenguaje natural. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un lenguaje simbólico, negación de P, bicondicional, entre paréntesis Q y negación de R. Eso lo vamos a convertir en un lenguaje natural. ¿Quién me dice de cuál de estas cuatro opciones es el lenguaje natural? Tengamos en cuenta que estamos negando, que tenemos el sí, solo sí, tenemos y tenemos la negación de una proposición. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. La C. No es cierto que el estudiante ha entregado la tarea si solo si el estudiante comprende bien el material del curso y no tiene dificultades en los exámenes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé yo? Porque me está negando, tengo el bicondicional y tengo la negación al final. Por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Listo? Muy bien. En este sentido, seguimos haciéndonos las preguntas que iniciamos, con que iniciamos el CIPA y es para qué nos sirve toda esta temática, para qué sirve el pensamiento lógico en la vida real. Y tenemos que, por lo menos en la música, en las partituras, ¿verdad? En las estructuras formales de las canciones o de las partituras de la música, encontramos patrones que nos sirven en este sentido para la carrera de la música. Para la ingeniería, cuando hacemos la construcción de algoritmos, siempre se tiene una organización, entonces también es importante para la construcción de algoritmos en la ingeniería. En la administración, cuando se toman decisiones basadas en proyectos, también tenemos en cuenta la lógica en nuestra vida real y en nuestra profesión. Y en la agronomía, pues en análisis de variables y en las condiciones climáticas o en el tipo de condiciones de un terreno o de algún eh, espacio que no se encuentre comprometido con la agronomía. ¿Listo? Entonces, para terminar, vamos a aplicar también un juego que quiero que todos estemos concentrados porque el juego nos demanda rapidez, ¿sí? Y pues también nos estamos preparando para el reto número 2, que es el cuestionario final, que es vence el 5 de octubre. Entonces, vamos a darle un nombre cualquiera, porque ya los demás están. Y vamos a darle continuar para iniciar. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Es bastante didáctico y bastante interactivo y también quiero que muchos de ustedes, entre todos, participemos para lograr avanzar en esto. Resulta que es un alpinista y el alpinista decide llegar a la montaña o llegar a la cima. Entonces todos queremos llegar a la cima, por lo tanto lo vamos a llevar a él a la cima también. Entonces el punto lo vamos a llevar a la parte superior de la montaña. ¿Listo? Para llegar a la montaña es importante pasar por 4 misiones y vamos a iniciar con la primera. Dice, misión número 1, hemos llegado ya, ahora vamos a iniciar. Contestando las siguientes preguntas. ¿Cuál es el símbolo del cuantificador universal? La segunda opción. Invertida. La invertida, invertida. por lo tanto. Muy bien. Dice, ¿cuál no es un operador lógico? ¿La disyunción, la unión o la conjunción? Unión. Unión. La unión, porque los demás sí son operadores lógicos. Muy bien. Dice, es un resultado de la tabla de verdad. Contradicción, suposición o negación.
Contradicción. Contradicción, ¿verdad? Porque la negación es una falacia y la verdadera es una tautología. Muy bien. Dice, ¿cuál es la relación entre dos proposiciones categóricas que se clasifican A menos O? ¿Cuál es? Contradictoria. Contradictoria, muy bien. La que está en la parte superior. Contradictoria. Dice, enhorabuena, hemos conseguido un martillo al lograr la primera misión. Quizás te venga bien en el siguiente, en la parte del viaje. Entonces vamos con la segunda misión. La segunda misión es romper el hielo para poder llegar o para poder contestar las respuestas, sean verdaderas o sean falsas. Entonces, un condicional en un condicional debe haber un antecedente o un consecuente. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, un antecedente y un consecuente para que sea un condicional. Dice, en el lenguaje simbólico de la proposición categórica, ningún animal terrestre vuela, sea negación de P, pertenece a X, ¿eso es verdadero o falso? Falso. Negación de P en X es verdadero, porque estamos negando la proposición. Dice, ¿qué día es hoy? Corresponde a una proposición simple. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué día es hoy? Verdadero. ¿Tú puedes determinar qué día es hoy? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Falso. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen hoy es lunes, yo puedo decir verdadero o falso. Pero si me dicen qué día es hoy, no puedo determinar si es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, si yo digo el día de mañana es miércoles, ¿eso es verdadero o falso? Es falso. Porque es jueves, ¿verdad? Pero si yo te digo qué día es hoy, tú puedes decir verdadero o puedes decir falso. No puedes determinarlo, ¿verdad? Por lo tanto, era falsa la pregunta. Dice, enhorabuena, has conseguido unas gafas de sol que serán útiles para la siguiente misión. Continuamos entonces con la tercera misión. ¿Dónde hay un GPS cuando lo necesitas? Vamos a buscarlo. Ponte las gafas de sol para no deslumbrarte. Entonces, vamos a ver. Dice, ¿cuál es el orden jerárquico de menor a mayor de los signos de agrupación? Primero va el qué. Primero van los paréntesis, llaves y corchetes. Primero paréntesis, después las llaves y luego el corchete. ¿Listo? Paréntesis, llaves y corchete. Llaves y corchete. Paréntesis. El orden es paréntesis, ¿qué? Paréntesis, corchetes y llaves. Corchetes y llaves, ok. Listo. Paréntesis, corchetes y llaves. Una linterna perfecta para combatir la oscuridad. Entonces vamos a continuar con la cuarta y última misión. Cuarta misión. En una cueva para entrar a vivir. ¿Listo? Enciende tu linterna y arrastra, ¿verdad? La cúpula de la proposición categórica, todas las aves son animales, es. Vamos a ver. ¿Cuál es? Son, ¿cierto? Dice, el lenguaje simbólico para la proposición, si estudio cálculo diferencial, entonces aprendo a resolver derivadas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el símbolo del ¿verdad? La flecha del entonces. La flecha del entonces. Dice, ¿cuál es una proposición existencial afirmativa? Afirmativa. Dice, algunos niños están de vacaciones. Acá encontramos algunos niños no están de vacaciones. Algunos niños, todos los niños están de vacaciones en Europa. Todos los niños están de Existencial vacaciones. afirmativa. Existencial. Todos recuerden que es universal. Estamos hablando de una existencial. Afirmativa. Listo, entonces enhorabuena, un buen trineo seguro que ayuda a bajar la montaña y a descenderlo más rápido. Listo, entonces encontrado el 2 y recibir el final de la historia.
gracias a la linterna azotando el juego ahí, pero la fila acá. Entonces hemos llegado al final del juego y pues la idea era que participaran de forma bastante como lo estaban haciendo. Felicitarlos por eso. Y para terminar, me gustaría dejar unas reflexiones finales con ustedes. La primera es que utilicemos nuestros espacios correspondientes a los espacios que le brinda el curso para aclarar las dudas e inquietudes, como es el CIPA, como es la webconferencia y como son los canales de atención que ya se los mencioné anteriormente, el tutorial en línea, el monitor en línea, los canales de Teams y el correo institucional y el correo interno del curso. Lo otro es que vamos a tener webconferencia el próximo mes para el momento número 2, al igual que también vamos a tener 2 CIPAs de primera matrícula por cada mes, es decir, para el momento número 3 vamos a tener CIPA original y réplica en el mes de octubre y para el momento número 4 vamos a tener CIPAs y réplica en el mes de noviembre. ¿Listo? Entonces lo importante es de inscribirnos, de tener en cuenta la fecha y de participar siempre en estos espacios. Lo otro es que quería que unos 2 o 3 estudiantes abrieran el micrófono y nos dieran sus referencias finales, que aprendimos, que desaprendimos, porque a veces tenemos unos conceptos errados y los volvemos a aprender en este tipo de encuentros. ¿Qué nos pareció la actividad? ¿Qué nos hace falta? Que aclarar alguna duda o alguna inquietud. Entonces, 2 o 3 estudiantes que nos den esa percepción para luego pues terminar con el encuentro, con las dudas y las inquietudes que tengan. Los escucho, por favor, vamos a participar. No se queden callados. Es importante dar las apreciaciones que tenemos para mejorar, para aprender, para destacar un mensaje que tengamos. No sé, vamos a escucharlo. La asistencia desde el campus virtual. Sí, la asistencia desde el campus virtual. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Bueno, mi reflexión al día de hoy es que iniciando la carrera dije, no, pero ¿por qué matemáticas? Y yo así nunca la he superado. Entonces llega este reto, este momento donde uno dice, realmente es para todos. Y esto ha sido un reto fuerte para mí, volver otra vez a refrescar memoria en cuanto a conectores lógicos y para que existe el día, pues ha sido de gran ayuda para continuar en este proceso. Muchas gracias por su excelente explicación. Sí, lo importante es la motivación que tengamos a la hora de enfrentarnos a estos retos. Sabemos que muchos de ustedes tienen pues bastante tiempo en no presentarlo, entonces la idea es acompañarlos en ese sentido. Cuando se ven reflejados los puntos, los puntos se ven reflejados al final del curso, ¿sí? No ahora, sino al final del curso. Por eso es importante de marcar la asistencia. Otra reflexión, por favor. ¿Qué aprendimos? ¿Qué desaprendimos? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? Profe, bueno, en mi caso, pues cuando entré directamente a la guía, pues me sentí bastante enredada. Yo cuando vi todo ese poco de símbolos, yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? No voy a aprender. Y pues Ya sabes hoy que son decidí. conectores lógicos, me imagino. Sí, señor. Entonces fue una experiencia muy bonita que tuve hoy, se me hizo más fácil. Entonces creo que pues los IPAs, pues de ahora en adelante creo que no voy a faltar a ninguno para seguir Sí, sí. aprendiendo. Entonces me parece muy bien esta interacción que tuvimos hoy para despejar dudas y pues ese juego, excelente. Muchas gracias, profe. Gracias, gracias. Jenis, Josefina, también gracias por el mensaje. Sí, la idea de los IPA es reducir toda esa información a unas generalidades para que ustedes no se sientan perdidos. Recuerden también realizar los OBIs, los OVA que se encuentran en los referentes bibliográficos, que también son elementos bastante resumidos y que los ayuda a conceptualizar estas temáticas que a veces nos encontramos perdidos. Sí queda grabado el CIPA y queda en el chat. ¿Alguna otra apreciación sobre el CIPAS del día de hoy? A la otra quiero escucharlo, quiero que también se motiven, quiero que motiven al docente también a seguir realizando este tipo de materiales para que ustedes puedan acceder a la información como debe ser. Bueno, Buenas profe, noches, profesor. antemano, dale
Bueno, antes de terminar, no hemos terminado, queremos compartir la asistencia. Ya saben que la asistencia es por el campus, ¿verdad? Y esto que les voy a compartir ahora es una encuesta de satisfacción sobre el encuentro que hemos realizado. Entonces, quiero compartirles porque a muchos se les ha dificultado llenar esta encuesta. Entonces, todos, acabo de enviarlo al chat. Vamos a llenar esta encuesta de satisfacción. Le damos a empezar ahora. El nombre y apellido de ustedes. Mira, vamos viendo cada uno el nombre y apellido, el número de identificación de ustedes, el nombre de CIPAS en que participó es CIPAS de primera matrícula, pensamiento lógico y matemático. ¿Sí? Ese es el nombre de el CIPAS. CIPAS primera matrícula, pensamiento lógico y matemático. El nombre del docente es Pablo Emilio Gutiérrez Duncan, ¿cierto? El centro y la zona. La zona es zona Caribe porque en su gran mayoría todos son zona Caribe. Sí, el centro es donde usted se encuentra matriculado. Entonces voy dejándole la respuesta. Nombre del tutor, Pablo Emilio Gutiérrez Duncan. El centro es la zona Caribe, ¿verdad? El centro es donde usted se encuentra matriculado, ya sea Puerto Colombia, ya sea Aguachica, ya sea Puerto Plato, Cartagena, Sahún, Santa Marta, Valledupar. ¿Listo? Después de esto vendría el periodo académico 1604, que es el que estamos matriculados. ¿Sí? ¿Te escucho? Yo existí el CIPA la vez pasada. Es necesario que lo vuelva a hacer. No, no es necesario. Pero si está, la de marcar la asistencia no es necesaria, pero la encuesta sí porque participaste en el CIPA. ¿Ok? El periodo académico es 1604. El alcance del CIPAS es zonal porque es de por zona Caribe. La tipología es la primera, PPCC, que significa primera matrícula y significa curso de alta complejidad, PMCC. ¿Listo? Si me preguntan después cuál es la unidad académica, SBTI, que es la que pertenece al curso de pensamiento lógico, que es Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. El programa académico, ¿cuál es el programa académico? El cual usted estudia ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, derecho, psicología, ¿verdad? Ese es el programa académico. El curso académico, recuerden que es pensamiento lógico y matemático. Disculpe, aquí me ubico acá otra vez. En unidad académica que no la escuché. Unidad académica es SBTI. El programa académico es su programa, la pregunta la contestan de acuerdo a su percepción y le dan enviar. ¿Listo? Entonces, más despacio, porque se está cayendo bastante el sistema. No, igual el chat voy a dejarlo abierto para que ustedes hagan las preguntas. Lo importante es que la envíen la encuesta en el día de hoy. Chicos, nuevamente Profe, agradecerles. Dice alcance de las CIPAS. Alcance zonal. Gracias. Profe, curso académico. Curso académico de pensamiento lógico matemático. Ya les voy a volver a compartir el enlace. Ahí está. Para los que no lo alcanzaron. Estudiantes, nuevamente darles las gracias por asistir a este espacio. De verdad que muy satisfecho con la participación de ustedes, muy satisfecho con la asistencia. Recordarles que nos volvemos a ver nuevamente el próximo mes en los CIPAS de primera matrícula del curso. Sé que muchos tienen ocupaciones, sé que muchos han sacado el espacio. Felicitarlos porque es una forma de aprovechar ¿El nombre de la CIPA? Nuestro sistema. El nombre de la CIPA es CIPAS de primera matrícula. CIPAS de primera matrícula, pensamiento lógico y matemático. Unidad académica. SBTI. Profe, una pregunta sobre la asistencia. Nombre del docente.